Algunos secretos no desaparecen con el tiempo, simplemente se hunden más profundamente, esperando la brisa correcta, el toque correcto, el recuerdo correcto, para devolverlos a la vida. La historia de hoy comienza con un silencio demasiado pesado para ignorar, y una carta que nunca se suponía que debía encontrarse. Nadie en el pueblo cubierto de musgo de Elmridge Green hablaba a menudo de Edith Hemsley. Sin embargo, su presencia se demoraba como el eco de un himno cantado demasiadas veces en una capilla vacía, suplantadora, duradera, y extrañamente triste. Nunca fue tema de chismes ni de té, nunca se casó, y rara vez sonreía, a menos que las esquinas de su boca traicionaran un parpadeo de algo ilegible, y sin embargo se convirtió en una leyenda por derecho propio, no por afecto, sino por el extraño y solemne aura que se aferró a ella como el humo de leña a la lana. Durante más de 40 años, trabajó en silencio detrás de los gruesos muros de piedra de Thornwick Manor, cocinando para 3 generaciones sucesivas de los Rathmore, sus siglos de catalogación manuscrita de platos reliquia, algunos creídos perdidos en el tiempo, otros sospechosos de un origen más oscuro, se murmuraban entre las criadas detrás de puertas medio cerradas. Recordaba todo: nacimientos, tormentas, relojes rotos, la forma en que sonaban ciertos pasos a distintas horas, y no olvidó nada, ni siquiera el nombre del niño que desapareció en la víspera de verano de un misterio que el pueblo aún susurraba a medias. Su muerte llegó sin aviso, en el silencio negro como tinta entre la medianoche y el amanecer. Fue Agnes Crowley, la tímida sobrina del jardinero, quien la encontró a la mañana siguiente, sentada perfectamente erguida en su silla junto a la chimenea. Sus zapatillas estaban alineadas con precisión antinatural. Una taza de té agrietada descansaba junto a su mano, y un cono medio quemado aún brillaba en la mecha. Su expresión no era pacífica ni doliente, era simplemente en blanco, como si por fin hubiera pasado la página que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Nadie oyó un grito, nadie notó una luz. La casa había estado en silencio, pero algo en el aire se sentía alterado, como el polvo que se levanta de un libro sellado durante mucho tiempo. En su funeral, 3 días después, bajo un cielo demasiado azul para la ocasión, los himnos flotaban entre las lápidas como aliento sobre un espejo. Su nombre se pronunció solo con una amabilidad cautelosa. Edith era precisa, ofreció la Sia, el Yavi, como si buscara una palabra más segura que extraña. Una criatura callada, sí, pero aguda, aguda como el acero frío. Cuando la feria de verano regresó con su rutina de cuerdas desgastadas, pasteles esponjosos juzgados y juegos de césped, sus pertenencias fueron puestas para subasta, junto a herramientas oxidadas y cucharas empañadas. Pocos notaron el volumen de cuero, envuelto en una cinta roja desteñida por el sol, que descansaba en el extremo más alejado de la mesa. Parecía pesado para su tamaño, como si no llevara recetas, sino recuerdos demasiado densos para nombrar. La señorita Althea Grey, la solitaria administradora del pueblo con la costumbre de mirar más que hablar, se sintió inexplicablemente atraída por él. Desató la cinta con dedos deliberados. El aroma de nuez moscada, y algo más antiguo, tal vez mirra o rosas secas, se elevó suavemente. Las páginas eran gruesas, envejecidas, llenas de una caligrafía tan fina que parecía hilo. Estofado de médula, leyó en voz alta. Membrillo en escabeche, bollos de lavanda, cada uno con notas al pie escritas en latín, griego, o símbolos arcaicos apenas legibles. Pero fue cerca del final, marcado solo con una pluma negra prensada, y el año 1000, donde encontró algo extraño, una nota plegada, escrita en lona en lugar de tinta, gastada en los pliegues, como si se hubiera abierto muchas veces con manos temblorosas. La receta que contenía no llevaba título, solo los ingredientes: raíz de cicuta finamente molida, azúcar en polvo tamizado 3 veces, el cabello del traidor sellado en lino, y una línea final, tan débil que podría haber sido escrita solo con el aliento: servir caliente. No dude, regrese antes del anochecer. Un escalofrío se deslizó por su columna. Alzó la vista. La risa de los niños en el puesto de mermelada cercano sonó repentinamente lejana, distorsionada por un zumbido que venía desde la tierra. El aire a su alrededor pulsó, no con brisa, sino con advertencia. Guardó el libro en su bolso y se levantó lentamente. Sus ojos escanearon la multitud. No buscaba un rostro, sino una sensación, una que no podía nombrar, pero sabía que había estado esperando.
allí bajo las ramas torcidas del espino, donde la sombra se aferraba más de lo que debía. La historia de Edith Hemsley acababa de comenzar, aunque el pueblo en su comodidad ciega, creía que ya había terminado. Dunslow Hollow siempre había guardado sus secretos, como un viejo diario guarda recuerdos, no escritos, sino enterrados, nunca leídos. Incluso hoy, mientras la fiebre de la cosecha llenaba de vida el jardín de la vicaría con banderines brillantes como cometas en el viento, concursos de pasteles en marcha, y risas girando en el aire de verano, había algo debajo de todo eso que se sentía apagado. La luz del sol era inusualmente suave. La brisa cargaba una quietud inquietante, como si algo quisiera hablar, pero temiera su propia verdad. Escondida en una esquina, cerca de un banco antiguo y desgastado, Eleanor Finch se sentaba en silencio con un libro de recetas desgastado en el regazo. La forma en que lo sostenía parecía menos una colección de ingredientes, y más una herida sin cerrar. Su cubierta estaba deshilachada. Las páginas, apenas unidas, como si el tiempo mismo hubiera tratado de evitar que fueran abiertas. Y entonces entre las páginas, algo resbaló. Una nota vieja, garabateada a lápiz. Las palabras estaban desvanecidas, pero golpearon como un susurro en el pecho. Perdóname, nunca fue para ella. Sin nombre, sin fecha, sin firma. Solo una línea que colgaba en el aire como el silbido fantasmal de una vieja tetera, suave, pero imposible de ignorar. Al principio Eleanor la leyó con leve curiosidad, pero cuanto más repitió esas palabras, más se desvanecía el color de su rostro. Su respiración se aceleró. Esto no era una nota dejada distraídamente por una criada o un cocinero olvidado. Estas eran palabras escritas por alguien que no estaba acostumbrado a decir la verdad, o alguien que había sufrido tan profundamente, que incluso el acto de escribir le dejó las manos temblando. Al otro lado del campo de la feria, la señorita Adeline Gray se sentaba serenamente junto al puesto de encaje, su sonrisa tan suave como su chal, pero sus ojos firmes con el valor de toda una vida. Notó de inmediato la angustia en Eleanor. ¿Encontraste algo extraño?, preguntó, con voz tan ligera como la seda, pero con la tranquila comprensión que solo una mujer que ha pasado su vida escuchando lo no dicho puede poseer. Eleanor forzó una pequeña sonrisa. Oh, nada, solo algunos garabatos en los márgenes, el olvido de un cocinero tal vez, pero la sonrisa vaciló demasiado rápido, y Adeline notó que el temblor aún estaba vivo en sus manos. Los sonidos de la aldea volvieron lentamente a la normalidad. La Señora Linton continuó jactándose de su mermelada de grosellas. El reverendo luchaba por asegurar el empavesado que seguía cayendo, pero entre la multitud familiar que regresaba año tras año, una tensión invisible comenzó a enrollarse como una cuerda apretándose en el aire. Clarissa Thornhill, de pie cerca del puesto de limonada, se puso pálida de repente cuando alguien mencionó la nota. Su sonrisa apareció con demasiada rapidez, como si hubiese sido ensayada, como un mecanismo de defensa. El doctor Penrose, enterrado en su libro mayor de la tómbola, levantó la vista con un parpadeo en los ojos, como si un viejo recuerdo acabara de aflorar a la superficie. Y entonces, la hija del vicario, siempre inocente, sin darse cuenta del todo para siempre, pronunció sus palabras sin pensarlo dos veces. Vi esa nota extraña en el libro de recetas. Nunca antes estaba allí, era solo una lista de compras, dijo, mordiendo casualmente una porción de esponja de Victoria, como si la línea no fuese más que un ingrediente olvidado. Pero el silencio que siguió no fue pequeño. La cuchara de la Suar Ilbridge se congeló en el aire. La señorita Lavinia, que había sobrevivido a 2 guerras y 3 escándalos, ajustó su sombrilla y dijo suavemente, esa cocina siempre se sentía fría después del anochecer. Esa oración cambió toda la atmósfera. Las conversaciones se convirtieron en susurros. Detrás de los puestos de mermelada, al borde de las rodajas de pastel, la misma pregunta rondaba como una polilla atraída por la llama. ¿Quién escribió la nota? Los dedos de Clarissa estaban apretados ahora, como si se aferrara a algo invisible, quizá un recuerdo, o tal vez, culpa. Nadie mencionó a la niña que una vez trabajó en la mansión a su lado, ni a la hermana menor, cuyo nombre había desaparecido en silencio de la conversación, hace años.
La señorita Grey, quien había aprendido que la verdad rara vez grita, simplemente hierve, a fuego lento, agarró su pañuelo un poco más fuerte y murmuró: los secretos no mueren con el tiempo, simplemente hierven debajo. Y mientras la feria continuaba, vestida con su felicidad hueca, el antiguo libro de recetas, ahora con cremallera dentro de la cartera de Eleanor, no llevaba solo harina y manchas de azúcar, llevaba una historia, una que todavía estaba viva, arañando por ser escuchada. Debajo de la sombra de la campana de la iglesia, el tiempo se agitó, inquieto, y una nueva verdad comenzó a abrir sus ojos. En Dunslow Hollow, imagínese un pueblo donde cada calle, cada piedra, cada pared desmoronada, esconde un secreto. Ese pueblo se llamaba Briarwell, un lugar donde el tiempo no se había detenido exactamente, pero quizá se había escondido, detrás de las viejas campanas, entre los banderines, y en esos rostros sonrientes, cuyos ojos nunca sonreían con ellos. Era el día del festival más grandioso del año, la reunión de los fundadores. Todo el pueblo se unía, se lanzaban carpas pastel, y las viejas melodías resonaban para celebrar el patrimonio y la memoria. Pero algo era diferente ese año. Había un escalofrío extraño en el aire, como una historia antigua esperando ser contada nuevamente. Evelyn Harrow, una mujer tranquila y sabia, envuelta en un chal envejecido, estaba de pie en el borde de la multitud, sosteniendo lo que parecía ser un libro de recetas ordinario, pero en realidad, era un libro de recuerdos olvidados. Contenía contribuciones de la parroquia, pequeñas facturas de la iglesia, entradas de nacimiento y muerte, pero en la última página encontró algo que hizo que sus manos temblaran levemente. Envuelto en papel de cera quebradizo, había un pequeño sobre, solo 3 palabras escritas en él: para Clara. Perdóname, dentro un viejo dije plateado, en forma de una pequeña jaula. Debajo de él doblada, había una nota amarillenta, su tinta desvanecida, pero las palabras aún fuertes. No quise decir que la puerta se bloqueara. Pensé que encontraría la llave. Sin firma, sin fecha, solo una confesión, temblando en papel desgarrado. Para Evelyn, no era solo un papel viejo, era una voz, enterrada y ahora tratando de levantarse. Esa misma noche, mientras los aldeanos empacaban sus puestos, la Sra. Tilling, la anciana cuidadora de la cabina de antigüedades, dijo algo que cayó como una piedra en agua quieta. Las ventanas del ático de la mansión Braybrook estaban abiertas esta mañana, después de años. Sus palabras arrojaron una larga sombra. La mansión, el último lugar donde Clara había sido vista, la noche de ese mismo baile de los fundadores, cuando todo el pueblo brillaba. Clara, con ese mismo dije plateado alrededor de su cintura. La mansión había sido cerrada desde dentro, las ventanas firmemente clausuradas, y sin embargo, Clara había desaparecido, de la casa, del pueblo, como si nadie se hubiese atrevido a buscarla. La gente había aprendido a permanecer en silencio, o quizá, a esconderse. Evelyn sintió algo más que dolor en ese silencio, sintió miedo. Ese tipo de miedo que proviene de los secretos que finalmente alcanzan a quienes los guardan. Cuando mostró el dije Margaret Bloom, la costurera que había cosido el vestido de bautizo de Clara, dejó caer sus costuras, sus ojos brotando con un dolor demasiado viejo para ser reciente. Nadie habló, pero de pronto todo fue dicho. Esa noche, mientras el pueblo dormía y se volvía a poner su máscara de normalidad, Evelyn se dirigió en silencio hacia Braybrook Manor. El aire tarareaba extrañamente como viejos recuerdos regresando, descalzos entre musgo y grava. La hiedra se había abrazado con fuerza a la puerta principal, como si protegiera la casa en silencio. En el interior, el aire sabía a latón y polvo antiguo, y las telarañas colgaban como candelabros de otro siglo. Evelyn subió al ático donde los rayos solares se filtraban en líneas delgadas. En una esquina detrás de un gabinete desmoronado, encontró un panel suelto, ligeramente entreabierto. En su interior, un espacio de rastreo estrecho, lo justo para que un niño pudiera deslizarse. Aún flotaba la banda en el aire, y allí yacía un pequeño diario, titulado Horas de Clara. Las páginas estaban llenas de la letra de una niña, juegos simples, pequeños sueños, y en la última página solo una frase escalofriante. Alguien me mira por la noche. Creo que es ella. El corazón de Evelyn se hundió. Ella. ¿Quién era ella? De pronto los pasos resonaron desde abajo. Alguien estaba en la casa. Evelyn deslizó el diario dentro de su abrigo y comenzó a descender cuidadosamente. En el salón, una sombra se movía en la esquina, una mujer alta, su rostro oculto en la oscuridad, pero sus ojos brillaban débilmente,
como de otro tiempo. Ella dijo solo una cosa: «Nunca estabas destinada a encontrar esto». Evelyn preguntó, con voz firme: «Entonces, ¿por qué dejar el camino?». La mujer sonrió lentamente y respondió: «Porque Clara nunca se fue, simplemente dejó de ser vista». Justo entonces, el viejo reloj de péndulo golpeó, desde lo profundo de la mansión, una campanada por cada latido de los secretos enterrados. Afuera, la campana de la iglesia resonó en respuesta. Evelyn lo sabía ahora: esta no era solo una historia vieja, era una vocación. Y esta vez, alguien finalmente había comenzado a responder. El golpe llegó justo después de las 4:30, suave, pero extrañamente insistente, como si quien estuviera detrás de él no estuviera completamente seguro de querer ser respondido. Miriam Dorsey dudó antes de desenganchar el pestillo. No había esperado a nadie, ciertamente no en un día como este, gris y pesado, con ese tipo de quietud que hace que los relojes suenen más fuertes de lo que deberían. La mujer en la puerta era una extraña, aunque su rostro sostenía algo inquietantemente familiar, como un nombre que casi recuerdas, en un sueño. Se presentó como Lydia Vale. Dijo que estaba de paso, investigando propiedades antiguas, particularmente aquellas con pozos sellados y planos quemados. «Tienes una de las pocas casas que sobrevivieron al fuego de 1894», agregó, con los ojos sin apartarse de los de Miriam. Una breve pausa, una mirada detrás de ella, y Miriam se hizo a un lado, como si algo más profundo que la cortesía la obligara a dejar entrar a la mujer. La conversación en el interior no duró más de 10 minutos. Se mencionaron libros, documentos perdidos, y un libro mayor que Lydia dijo que alguna vez había pertenecido a una sanadora llamada Cressida Hawk. Pero cuando Lydia se fue, las manos de Miriam temblaban, su taza de té permanecía intacta, y la pequeña campana de latón sobre la repisa vibraba débilmente, aunque nadie había pasado cerca de ella. Esa noche, en la reunión semanal de la Sarah Hemsley, surgió el tema de la antigua farmacia del casco antiguo, dividida ahora por la mitad, pero supuestamente, alguna vez un refugio para mujeres que necesitaban remedios tranquilos. Cuando alguien bromeó sobre recetas de fantasmas escondidas en libros de cocina familiares, Miriam, generalmente compuesta, dejó caer su taza de té con un choque audible. «Solo el viento», murmuró, aunque ninguna brisa agitaba las cortinas de encaje. Al otro lado de la habitación, Edith Lorne, quien de niña había trabajado en esa misma farmacia, se quedó tan quieta como una piedra, su mirada fija en la chimenea, como si hubiera escuchado algo que solo ella podía oír. Nadie la presionó, rara vez lo hacían. A la mañana siguiente, mientras la niebla se deslizaba entre los setos, Miriam caminó hasta el borde de Ashbrook Lane, donde los árboles más antiguos se alzaban como silenciosos observadores. Un sendero apenas usado, solo por ciervos en el matorral, y detrás de él, siempre lo había sabido, aunque nunca se atrevió a mirar de cerca, yacía el anillo de piedra sellado de un pozo olvidado. Su tapa, grabada con símbolos borrosos e iniciales cubiertas de líquenes. Algo la impulsó hacia adelante. Una cinta descolorida estaba atada alrededor de un joven retoño cercano, y debajo de ella, enterrada en musgo húmedo, encontró una página, delgada, quebradiza y con un fuerte olor a alcanfor. La tinta, borrosa pero legible, decía: «Tomó lo que no era suyo, pero el pozo tomó su voz a cambio. El silencio es la clave». Esa noche, más allá de la medianoche, Miriam encendió cada vela de la casa, y escuchó, realmente escuchó, a los crujidos y suspiros de su hogar. En la vieja sala de estar, el fuego estalló sin razón aparente, y cuando se giró hacia el espejo sobre el hogar, allí, no reflejada en el vidrio, sino en la sombra, estaba Lydia Vale de nuevo. Aunque su boca no se movía, su voz estaba dentro de la mente de Miriam. Algunas cosas sobreviven al fuego no por casualidad, sino porque nunca estaban destinadas a irse. El día en que Imogen Hale fue puesta a descansar, Thornwick Hollow pareció exhalar, no en paz, sino en un silencio inquieto, como si algo hubiera estado mirando y esperando, y ahora comenzara a agitarse bajo la superficie. Su muerte había sido tranquila, o eso se dijo, pero ya nadie en el pueblo creía realmente en finales tranquilos, no después de lo ocurrido en 2002. Y ciertamente no con la campana de la capilla agrietándose la mañana de su entierro. La señorita Adelaide Marrow, que había vivido sola desde que volvió de Francia tras la guerra, le dijo al niño de la tienda que había escuchado 3 golpes en su puerta trasera esa misma noche, lentos, deliberados, y cuando la abrió, no había nada allí salvo una ramita de cicuta con una cinta roja.
La mayoría lo descartó como imaginación, hasta que apareció el sobre en el altar de St. Jude's 2 días después, sin marcar, excepto por un sello desconocido, un círculo de espinas, presionado en cera negra, en su interior, un trozo de pergamino doblado, amarillento, con las esquinas quebradas, 4 cosas, una frase en latín Fiat Lux, un mapa infantil del pueblo dibujado en tinta roja, un nombre olvidado, Agatha Voss, y una X marcada sobre el campanario desmantelado junto a la escuela. La señorita Marple, que visitaba a su prima Eleanor por un tobillo torcido, notó la conmoción frente a la oficina postal, e hizo averiguaciones, aunque ya sospechaba algo extraño, mucho antes que los aldeanos. Para ella, era el momento, la muerte de Imogen, la grieta en la campana, y la carta, las cosas enterradas, murmuró una noche, agitando su té. Tienen una mala costumbre de resurgir cuando nadie está preparado para mirarlas a los ojos. El segundo sobre llegó 3 noches después, escondido dentro de la base hueca de la estatua del ángel en el cementerio. Esta vez el contenido era aún más inquietante, una fotografía de una niña en el patio de la escuela, su rostro, raspado con algo afilado, en la misma tinta carmesí. Alguien escribió, trató de decirlo, la hicieron olvidar, nadie reconoció a la niña. Siempre había guardado silencio sobre el año en que Agatha desapareció. La señorita Marple la visitó bajo el pretexto de preguntar por los archivos escolares. Las manos de Ellory temblaban al servir el té, y cuando Marple mencionó casualmente el nombre Agatha, la taza casi se le escapó de las manos. Estaba preocupada, dijo Ellory, con la mirada lejana. Decía que oía voces en las paredes, dibujaba puertas que no existían. Su voz se desvaneció. Les dije que necesitaba ayuda. Pero en esos días ayuda significaba silencio. Esa misma noche alguien rompió el candado de la bodega oeste de la capilla, intacta desde 1946, y dejó un tercer sobre clavado en la puerta del sótano. Contenía una página arrancada de un libro mayor de la iglesia, fechada en noviembre de 1923. La mayoría de las entradas estaban manchadas, excepto un nombre, subrayado 3 veces, Dillingham, Enoch, confesión retenida. Para entonces la señorita Marple ya no estaba simplemente visitando, estaba investigando. Tomó el mapa de la primera carta, lo colocó sobre un dibujo actual del pueblo, y vio lo que nadie más había visto. Cada sobre había sido colocado en puntos que formaban un pentagrama áspero, con la torre de vigilancia quemada en el centro. Llegó a la base de esa torre justo después del amanecer. La niebla se rizaba como el aliento de la tierra. Comenzó a cavar con una pequeña paleta, prestada bajo el pretexto de limpiar las camas de rosas de Eleanor. Lo que desenterró no era una caja, sino una vieja lata de galletas oxidada, envuelta en tela empapada en petróleo. Dentro un mechón de cabello atado con hilo de seda, un rosario roto, y una carta dirigida en una caligrafía como de araña, para quien me encuentre después del silencio. Ella la leyó a la luz del fuego esa noche, mientras la campana de la iglesia sonaba 6 veces, el mismo número de nombres grabados débilmente en los márgenes de la carta, 6 nombres, 6 secretos, y debajo de ellos en tinta tan oscura como la sangre vieja, nos enterraste una vez, pero las historias como los huesos, siempre resurgen. La señorita Marple cerró la carta lentamente, entrelazó las manos alrededor de su taza de té y contempló el parpadeo del fuego. Parecía que los muertos habían decidido que era hora de hablar de nuevo, y la habían elegido para escuchar. Algunos escritos nunca fueron destinados a ser descubiertos, y algunos silencios nunca pretendieron durar toda la vida, pero el polvo nunca olvida, y las paredes recuerdan todo. El periódico que la señorita Adelaide Ferncroft desplegó esa mañana no tenía título ni autor ni firma, solo una cita garabateada en una mano temblorosa, 3 de febrero de 1000, y debajo de ella una sola oración que parecía temblar mientras la leía en voz alta: niña equivocada, dirfief incorrecta, confesión pendiente. Las palabras permanecieron en el aire tranquilo de su sala de estar como el aliento de algo que aún no había muerto. Ella no había estado en Greystone Estate en más de 3 décadas, no desde que el lago se congeló en silencio aquel terrible invierno, y los perros aullaron hasta la mañana, como si estuvieran advirtiendo a los vivos, y de luto a los muertos. Pero ella sabía, instintivamente, que algunas historias, por muy profundamente enterradas que estén, se arrepienten de regresar. La memoria, ella creía, tenía raíces más profundas que los árboles, y más nítidas que el vidrio roto.
bajo la pretensión inofensiva de devolver un almanaque de jardinería prestado, se dirigió a la sala de archivos del señor Wickham, escondida detrás de la sacristía, como una reliquia que nadie se atrevía a tirar. El señor Wickham, un hombre delgado, con gafas de montura de alambre y el peculiar hábito de alfabetizar las etiquetas de mermelada por diversión, la recibió con una curiosidad cautelosa. «La finca», murmuró, pasando los dedos sobre la columna frágil de un registro olvidado. Una vez empleó a 17 empleados, y a una enfermera que desapareció una noche de invierno. Clara Montrose, creo, nunca fue declarada oficialmente muerta, solo perdida. La voz de la señorita Faircroft estaba tranquila, casi inactiva. Extraño. Recuerdo un ahogamiento reportado en los documentos. El señor Wickham sacudió ligeramente la cabeza. Eso es lo que dijeron, pero el jardinero le dijo a mi tío que ella temía al agua. Se negó incluso a cruzar la pasarela. Esa noche el fuego en su estudio crujió y siseó, como si también estuviera tratando de hablar. Abrió el boletín de la iglesia nuevamente, el que había encontrado escondido detrás del viejo cajón de costura de su tía, el que nadie había mencionado nunca. No era solo la línea escrita allí, era el peso detrás de ella. La culpa tácita sangraba a través de la tinta. A la mañana siguiente, velada en la niebla, se acercó a Greystone bajo la apariencia de hablar con el jardinero, pero en su lugar, se paró debajo del balcón occidental, donde se vio por última vez a Clara, donde su sombra desapareció como un hilo sacado de una costura, y allí, medio enterrado debajo de la hiedra, descubrió un broche oxidado, casi negro, con un escalofrío de terciopelo aún suave, como un recuerdo. Más tarde ese día, mientras ayudaba a la señora Stroud, la viuda del fallecido reverendo, a preparar etiquetas para las mermeladas de cosecha, preguntó en un tono tan ligero que podría haberse desvanecido con el viento: «Clara tenía una hermana, ¿no?» La señora Stroud se detuvo, su mano vaciló sobre un frasco de reserva de higos. «Sí, Ruth, creo, pero ella se fue, o eso dicen». Su voz se sumergió, pero a veces me pregunto, si fue el país el que la dejó. En el almacenamiento de la sacristía, entre los himnarios y los rosarios desvencijados, la señorita Ferncroft encontró un antiguo inventario doméstico, escondido en las páginas de un libro de oración descartado. La tinta se había desvanecido, pero la implicación no. En una página marcada el 27 de enero, la mano de un sirviente había registrado: «La enfermera reemplazada. Registros retrasados. Disturbios nocturnos en la sala 4. El personal aconsejado a abstenerse de consultas». Debajo de él, garabateado en un guión apresurado: «El niño sonámbulo, pero la madre escucha las cosas». Esa línea resonó en su cráneo, como pasos en un corredor cerrado. Esa noche, su chimenea lanzó sombras largas y parpadeantes en la pared, mientras abría otro diario. Escrito no por un hombre de la tela, sino por una mujer sin título. «La vi caer», decía, pero alguien más empujó. Y nadie cree a una criada, especialmente una que sabe demasiado. La señorita Ferncroft miró las palabras, el fuego reflejándose en sus ojos. Esto no fue un accidente. Este no fue un misterio resuelto por el tiempo. Este fue un silencio forzado. Y las personas que lo habían impuesto, habían transmitido su versión de la verdad, como una herencia que nadie se atrevía a examinar demasiado de cerca. Pensó que algunos secretos no están enterrados, están disfrazados de desgracias, doblados en las páginas tranquilas de los libros de contabilidad olvidados, y sellados detrás de las sonrisas educadas. La muerte de Clara no fue una tragedia, fue una sustitución. Alguien más estaba destinado a caer. Y si la señorita Ferncroft tenía razón, entonces la verdadera razón de todo no estaba enterrada, estaba protegida. Y ahora, después de todos estos años, el pasado no regresaba por justicia, regresaba por el cálculo. Habían pasado casi 35 años desde que alguien se había atrevido a mencionar el fuego hueco de Gresham, en algo más fuerte que un susurro, o más firme que el folclore. Pero incluso el silencio deja cenizas, y esta vez el humo había comenzado a levantarse nuevamente. Comenzó en silencio, como tales cosas a menudo hacen. Un libro de contabilidad fuera de lugar en el archivo de sacristía. Su lomo quemado, la tinta interior deformada por la humedad y el tiempo. La señorita Evangeline Harrow, que ahora se acercaba a los 70, pero aún afilada como una cuchilla congelada,
Encontró el libro mientras buscaba registros bautismales que nadie había pedido en años. La entrada era peculiar, no simplemente por las fechas faltantes y los bloques de tinta que se parecían a huellas digitales, sino por lo que se había escrito de lado, en los márgenes: el niño sobrevivió. La verdad no lo hizo. Esa noche, ella no pudo dormir. Afuera, el viento crujió a través de las ramas desnudas, como alguien caminando en el ático. Y desde la bodega, llegó el lento gemido de las tuberías viejas, o los recuerdos. Gresham Hollow había sido considerado maldito durante generaciones, desde que el fuego del orfanato tomó a 7 niños, y a una institutriz cuyo nombre fue excluido deliberadamente del monumento parroquial, pero Evangeline la recordaba. Marguerite Pell, con su voz tranquila y su calma antinatural, el tipo de mujer que sonreía solo cuando nadie la miraba. Algunos dijeron que escapó, otros que nunca existió. Pero la nota en el libro mayor sugería lo contrario. A la mañana siguiente, bajo la apariencia de investigar una monografía ficticia, la señorita Harrow visitó al empleado de registros locales, el señor Allen Keith, un hombre que disfrutaba de los acertijos, siempre que no fueran suyos. Con un suave pinchazo y una taza de té de limón sobrepasado, admitió que había habido un conjunto de documentos de propiedad revisados presentados esa primavera, documentos que reclasificaban los terrenos del orfanato como suelo de tumbas históricas, una designación típicamente reservada para sitios de plaga o enterramientos de guerra no marcados. Extraño eso, dijo mirando por encima de sus gafas, especialmente porque nadie ha sido enterrado allí, no oficialmente. De todos modos, Evangeline no dijo nada. Pero esa noche caminó por el borde de la finca en ruinas, al amparo de la luz de la luna siguiendo un rastro de baldosas de jardín rotas, hasta que llegó a los restos hundidos de lo que alguna vez fue el ala oeste, donde se mantenía la guardería, y donde, según los rumores, un niño fue encontrado vivo 2 días después del incendio, cubierto de hojas con los ojos abiertos, pero absolutamente silencioso. La habían llamado Lydia en los informes, aunque probablemente no era su nombre. ¿Y qué hay de ella ahora? ¿En quién se había convertido? 2 semanas después, durante una clasificación rutinaria de donaciones en la tienda de caridad de la parroquia, una fotografía cayó de los pliegues de un abrigo cargado de polillas. En ella una niña miraba a la cámara, desde los escalones del antiguo edificio Gresham. Su mano izquierda sostenía una muñeca sin cara. En la parte posterior, había una nota: ella recuerda todo, pero no dice nada. Siempre lo hizo. Las iniciales la golpearon como un trueno. Marguerite Pell, lo que significaba que la mujer había sobrevivido, o alguien había forjado su firma para mantener viva una mentira. Cualquiera de las posibilidades era terrible. A medida que Evangeline cavó más profundo, los nombres comenzaron a surgir, los familiares. El reverendo Holt, quien había muerto mientras dormía una semana antes del incendio, pero luego se reveló que había hecho una gran retirada de la iglesia. La enfermera Billings, quien desapareció la noche después de la tragedia, y luego fue vista bajo un nombre falso, atendiendo a los ancianos en Dover, y ahora incluso la señora Claremont, el benefactor más antiguo de la ciudad, que siempre había desviado cualquier mención de su tiempo como criada en Gresham, recientemente había redactado su testamento, dejando todo su patrimonio a un fideicomiso anónimo registrado bajo el nombre de Fundación L.D. Lydia, muerta, disfrazada, sigue mirando. Evangeline podía sentirlo ahora. Las piezas de una historia no perdida, sino deliberadamente oscurecida, girada de lado como la escritura en el libro mayor, visible solo si inclinabas la cabeza, y hacías las preguntas incorrectas cortésmente. Todo se volvió real cuando el agente llamó, no con un crimen, sino con una muerte. El señor Allen Keith había sido encontrado muerto en su escritorio. Una taza de té a su lado, fría, pero intacta. Lo único extraño, cada documento en su oficina había sido reorganizado en orden alfabético. Todos excepto la carpeta marcada Gresham. Faltaba. Esa noche, la campana de la iglesia sonó a las 3:17 am, una vez que nadie pudo explicar, porque nadie había tirado de la cuerda, y parado en el borde del cementerio, su abrigo abotonado hasta la garganta, estaba una figura que nadie reconoció, pero cuya cara se parecía inquietantemente a la niña de la fotografía. Ella no habló, ella solo se quedó allí, y por la mañana, el aire olía débilmente a cenizas. En el primer silencio de la mañana, un aroma extraño y dulce, como algo quemado, lavanda, tal vez,
pasó por la niebla que cubría el carril Holomer, como si un recuerdo viejo se hubiera deslizado en silencio desde algún rincón del tiempo, olvidado. Nora Pembroke, quien siempre se despertaba al amanecer para hervir su huevo durante 6 minutos exactos y barrer su entrada 2 veces sin falta, fue la primera en sentir que algo estaba apagado hoy. Ningún pájaro cantó, ningún perro ladró en el borde del callejón. Todo estaba envuelto en un silencio escalofriante, grueso y antinatural. Al mediodía, se había corrido la voz, la señorita Letty Morden, antaño maestra de escuela, ahora una sombra solitaria de sí misma, había sido encontrada inconsciente en su salón. Cada espejo de su casa estaba envuelto en tela oscura. Las cortinas, dibujadas con tanta fuerza que la casa parecía inhalar la oscuridad, y el viejo reloj de repisa, generalmente el único sonido en esa casa solitaria, se había detenido precisamente a las 3:12, como si el tiempo mismo se hubiese negado a avanzar. El médico culpó al estrés o a la disolución mental, pero Elspeth Rowe, la mujer que traía a Letty su periódico dominical y sus galletas de limón, no estaba tan segura. Esto fue escenificado, susurró a la gente. Esto no solo sucedió, señaló un jarrón volcado, y los restos a medias de un papel en la chimenea, que aún olía ligeramente a tinta vieja y madera quemada. No completamente consumido, no completamente oculto, pero el verdadero horror comenzó cuando Letty habló. Su voz temblaba, repitiendo las mismas palabras, una y otra vez. No era fuego, era una niña, la chica con los zapatos rojos, como si no hubiese despertado de un sueño, sino de la soga de un pecado enterrado. 2 días después, la señorita Gwen, la historiadora anciana de la aldea, desbloqueó los archivos de la parroquia, y descubrió un fichero polvoriento de 1890. En él, un nombre resurgió como el aliento de un fantasma: Eleanor Morden, la hermana menor de Letty, creída durante mucho tiempo ahogada trágicamente en el marjal cuando era niña. Junto a él, halló una carta sin firmar escondida entre los archivos del orfanato, uno que nadie recordaba haber catalogado. Letty siempre había dicho: el dolor en nuestra familia es un sobresellado, no lo abres, pero alguien había desgarrado el sobre ahora, y sus piezas se filtraban como sangre a través de las grietas bajo sus tablas de piso. Esa misma noche, el agente Dane descubrió una caja de hierro rota escondida debajo de las bancas de la iglesia. Solo faltaba un elemento, una fotografía, descolorida, sepia, y profundamente inquietante, de 2 niñas de pie junto a una vieja puerta de jardín. Una llevaba un relicario alrededor del cuello, la otra estaba descalza, sin zapatos rojos. Cuando la señorita Gwen vio la imagen, susurró: pero esa puerta cayó en 1000, y su voz tembló como escarcha contra la pared de la sacristía de piedra. A partir de esa noche, algo extraño se asentó sobre el pueblo. El libro mayor del reverendo Alton desapareció, el cuidador de la iglesia se desvaneció sin dejar rastro, y varios afirmaron haber visto a una mujer con guantes, caminando cerca del viejo molino, dejando senderos de humo tras de sí. No había testigos, ni evidencia, solo la sensación inconfundible de que el aire mismo había cambiado, como si alguien hubiera pasado las páginas del tiempo demasiado lejos. La señorita Gwen, aún de pie junto a su estantería, los ojos fijos en los registros frágiles de la parroquia y los periódicos amarillentos, finalmente habló, solo una vez, su voz, apenas por encima de un susurro, pero lo suficiente para enviar un temblor a través de la vieja piedra de la iglesia. Quizás, enterramos a la niña equivocada. Cuando las hojas doradas de Elmswood comenzaron a caer, y el cielo asumió esa palidez de ceniza y fuego de fines de otoño, un temor lento y silencioso pareció asentarse sobre el pueblo, no de ninguna amenaza visible, sino de algo más antiguo enterrado, y comenzando a agitarse. El señor Gideon Hurst, conocido por su civilidad reservada y su manera precisa, el hombre que lustraba sus zapatos incluso los domingos, y doblaba su pañuelo con simetría militar, se había retirado en el silencio esquelético de su cabaña cubierta de hiedra en Hollow Lane. Durante años había caminado a la oficina de correos todos los jueves a las 10 en punto, siempre con un asentimiento tranquilo a Miss Tilling, la florista, y una palabra cortés al lechero. Pero últimamente, sus patrones se habían desentrañado. Fue visto solo fugazmente, a veces mirando por detrás de las cortinas comidas por la polilla, a veces cruzando la plaza en las horas previas al amanecer, su rostro pálido y húmedo con sudor. A pesar del frío, los rumores susurraban entre tazas de té, y sobre setos bajos, destellos de luz en su ático, el aroma agudo de papel quemado flotando con el viento, el sonido inquietante de una caja de música, tocando una canción de cuna rota.
Fue la señora Whitley, mientras atendía a sus dalias cerca de la valla trasera, quien notó por primera vez la ventana abierta una noche, y vio al señor Hurst, iluminado por la tenue luz de las velas, hablando como a alguien invisible. Cuando se le preguntó, afirmó que solo estaba limpiando algunas tonterías viejas, pero sus ojos, habitualmente firmes y sobrios, brillaban con algo muy cerca del miedo. La señorita Ada Fenley, bibliotecaria retirada e historiadora no oficial de Elmswood, ya no pudo ignorar la picazón en su memoria. Una tarde lluviosa, recuperó los libros de contabilidad sellados de su gabinete privado, censos, registros de orfanatos, listados de adopción, y allí, entre las entradas para 1902 y 1905, lo encontró. Una breve nota escondida con el nombre Gideon Harrow, un huérfano colocado en el hogar Hurst por menos de un año, al lado garabateado en tinta desvaída, eliminado, identidad oscurecida por solicitud. Perturbada por el fraseo, Ada presionó aún más, solicitando acceso a los archivos de la sacristía. Allí, un sobre sellado, marcado en la letra del reverendo Conwell como para abrir solo si es necesario, contenía un documento más antiguo, un registro de bautismo, parcialmente dañado por el agua, pero aún legible. Edwin G. H., nacido en noviembre de 1895, madre Constance Hurst. Padre, debajo de eso, de segunda mano, tinta más rugosa, el niño no será reclamado, reubicado por acuerdo. Pero reubicado dónde y por qué. Las preguntas se profundizaron cuando la campana de la ciudad sonó 3 veces a las 3:07 am, no una vez, sino 3 noches en sucesión, y cada vez, los aldeanos informaron el mismo sonido inexplicable, la risa de un niño, débil pero clara, que se escuchaba desde la dirección del cementerio. Divino, o quizás olvidado, fue perturbado por las palabras, pero enterró al equivocado. Esa noche, por primera vez en casi una década, las luces en la cabaña del Sr. Hurst se quemaron hasta el amanecer, pero por la mañana no se fue. Las nubes sobre Rhinewick Hollow ese día eran de un tono inusual, no bastante negro, no del todo pálido, como si el cielo en sí estuviera tratando de ocultar algo que no podía soportar hablar en voz alta. El aire estaba lleno de una especie de tensión que se aferraba a la piel como una segunda capa, y el envejecimiento de Whitmore Manor se paró contra el paisaje como una oración olvidada, sin destacar, esperando que alguien hablara la última palabra. En el interior, en el salón lleno de silencio, se sentía como si las paredes mismas hubieran escuchado cosas demasiado terribles para repetir, secretos tan oscuros que se aferraban como hollín a las cortinas de encaje y las esquinas ahogadas de polvo. Eleanor Whitmore, una vez una famosa escritora de tragedias tranquilas y anhelos medios, había desaparecido 5 noches antes sin rastro, sin entrada forzada, sin bolsas llenas, sin despedida, solo una ventana abierta y el débil aroma de tinta vieja en el aire. Lo que quedó atrás fue una dispersión de sus pertenencias que ahora parecían pulsar con un significado oculto. Tarjetas de flores prensadas envueltas en una cinta pálida, notas a medias terminadas en una delicada letra, y un mensaje escrito tan suavemente que apenas podía leerse. Traté de detenerla, pero nunca le dije por qué. No fue una confesión ni una declaración, era una herida cosida con silencio, una súplica que no se lee sino para ser entendida. Junto a él, apareció una fotografía, Eleanor sonriendo junto a una mujer desconocida cerca del borde de un lago cubierto de niebla. Pero había más. Reflejado débilmente en el agua ondulante detrás de ellos estaba la imagen de una tercera figura, sin cara, ninguna presencia registrada, y sin embargo inequívocamente allí, el inspector Holloway, un hombre pragmático que rara vez entretenía historias de fantasmas o leyendas olvidadas. Inicialmente había tratado el caso de Eleanor como otra desafortunada desaparición. Pero mientras caminaba a lo largo de la mansión, y llegó a la bodega, sellada y cerrada, encontró un tronco desgastado por el clima con bisagras corroídas, y un candado que prácticamente se derrumbó bajo presión. En el interior había una colección de cartas envueltas en oilcloth, todas dirigidas a alguien llamado Eboe, fechadas en 1000. La mayoría eran ilegibles, la tinta se había desvanecido desde hace mucho tiempo, pero una seguía legible. Si recuerda, todo termina. También había un mapa escondido entre las páginas, no uno geográfico, sino una tabla de algo más extraño, habitaciones etiquetadas, pasillos cambiantes, Memory One, The Locked Corridor, Forget Me Room, y en el centro, ella vive detrás de la tercera puerta. Holloway no podía decir si estaba describiendo un edificio o una mente. El viejo cuidador, el señor Bellamy, cuyo hijo había desaparecido 3 décadas antes en lo que se pensaba que era una tragedia no relacionada, confesó algo que nunca se había atrevido a admitir.
El ala este había sido sellada no para renovación, sino por orden de la propia Eleanor. Demasiado ruido allí, dijo con la voz temblorosa. A veces por la noche escucho escribir, no garabatear, sino como... El ala este había permanecido intacta durante años, pero los rumores nunca se habían detenido. Nadie que se había acercado a ella siempre quiso regresar. La señorita Hale, una bibliotecaria visitante y autoproclamada historiadora aficionada, había estado catalogando los archivos literarios de Eleanor cuando encontró una revista inédita, llena de pensamientos y entradas crípticas que parecían más acertijos que recuerdos. Un pasaje decía: la verdad no es lo que sucedió, la verdad es lo que fue enterrado para proteger el final. Debajo de eso, en anotaciones de su mano, no la de Eleanor, estaba garabateada una frase escalofriante: le dije que no me recordara, pero ella lo hizo. ¿Quién lo había escrito? ¿Y por qué parecía la escritura a mano? Inconsistente, como si varias mentes hubieran luchado por el control de la misma mano. Esa noche, una tormenta se elevó sobre Rhinewick Hollow. La lluvia latía contra las ventanas como puños tratando de entrar. Los relámpagos dividieron el cielo e iluminaron brevemente el pasillo cerrado del ala este. Justo después de la medianoche, el poder se apagó. Momentos después, la puerta sellada, inquisitiva durante años, se abrió por sí sola. Dentro, nada más que oscuridad. Y luego una voz, fría, tranquila, incorpórea. Me escribiste, pero las historias no olvidan. Por la mañana, Eleanor regresó, pero no como ella había sido. No habló al principio. Se movió lentamente, deliberadamente, como si escuchara algo justo detrás de su hombro. Sus ojos eran los mismos, pero huecos, más oscuros, como si alguien más estuviera mirando. Cuando finalmente habló, su voz fue medida, distante. Nunca fue mi historia. Y en ese momento, los que se reunieron en la mansión entendieron. La historia no había terminado, solo se había detenido, esperando. Rhinewick Hollow siempre había alejado la verdad. La enterró en jardines y áticos, en letras viejas y dolor tácito. Pero esta vez, la verdad no había llamado. Había roto la puerta. El fuego crujió bajo en el antiguo hogar de Ruinmoor Hall, lanzando sombras largas y parpadeantes que parecían estirarse y retroceder contra las paredes con paneles, como recuerdos que intentaban regresar al presente. El aire colgaba pesado con algo más que polvo o edad. Era un silencio que presionaba hacia adentro, espeso e inquieto, del tipo que las habitaciones recuerdan mucho después de que las voces han cesado. La señorita Isobel Grey, generalmente reservada y casi espectral en su manera, se quedó en silencio por el hogar, sus delgados dedos rozando el borde de un antiguo marco empañado que sostenía una fotografía. Su imagen que se desvanecía, pero su historia todavía estaba hirviendo debajo de la superficie. Su voz, cuando finalmente rompió la quietud, era baja pero inequívocamente firme. Me gustaría, dijo con solemnidad contenida, hablar de Helena Ashcroft. Siguió una pausa, una quietud antinatural que no se trataba simplemente de esperar. Era como si la habitación en sí estuviera escuchando, desconfiando de las verdades que habían sido enterradas por la civilidad. Ella no simplemente salió de esta casa, continuó Isobel, con la mirada fija en nadie, y sin embargo atravesando a todos. Ella fue borrada. Hubo una sutil ingesta de aliento de Lady Miriam, sentada más cerca del piano, sus dedos enguantados rizando contra sus faldas. Todos en esa habitación, ya fuera que lo admitieran o no, habían escuchado susurros de Helena, la institutriz que desapareció una noche de diciembre en 1922, desestimada oficialmente por indiscreciones personales. Helena no había dejado detrás cartas, ni despedida ni rastro, solo una habitación cerrada en la torre este y una entrada final en la bitácora. La voz de Isobel se suavizó, pero se volvió más oscura, como el humo rizado a través de un espacio estrecho. Hace 3 días llegó un sobre, dirigido a mano por Helena, masacrado por Dorset, fechado la semana pasada. Los murmullos se extendieron por la habitación. Dentro había una sola nota sin firmar, pero inconfundiblemente la suya. Decía: recuerdo la habitación cerrada, ¿verdad? Isobel dejó que las palabras se colgaran, como un endurecimiento de la soga con el tiempo. Y con esa nota llegó algo más, una llave, latón, ornada, fría como hielo incluso horas después de tocarla. Lord Felix Ainsley le había traído la llave en secreto, con las manos temblorosas. Su voz se agrietó mientras confesaba que había soñado con Helena durante 7 noches seguidas, siempre de pie en la parte superior de la escalera de la torre. La espalda vuelta, sus manos sangraban. Había esperado que fuera culpa, solo culpa.
pero cuando se acercaron al ala sellada, las tablas que cubrían la puerta vieja no solo se aflojaban, sino que se habían astillado desde adentro. Nadie había entrado, pero claramente algo había salido. Y luego estaban las huellas, pálidas, húmedas como por la lluvia, pero quemadas en los bordes, como si el fuego hubiera tocado la piel. Lideraron desde la torre este, a través del corredor norte, y desaparecieron en el umbral de la capilla de la finca. La misma capilla que no se había utilizado durante 80 años. La misma en la que, según los viejos registros del personal, Elena fue vista por última vez llorando ante el altar la noche en que desapareció. Isobel giró lentamente hacia el coronel Renshaw, el sirviente más antiguo de la finca, y uno de los pocos que aún vivían que había estado presente ese invierno. ¿Encontraste su relicario, no?, preguntó en voz baja. No, perdido, oculto, en el cajón inferior de su escritorio de estudio, junto con una entrada final de su diario, la página faltante. Renshaw, que había mantenido una expresión rígida e ilegible toda la noche, blanqueó. Ella dijo que los espejos se encuentran. Susurró, que los reflejos recuerdan cosas que intentamos olvidar. Isobel levantó la fotografía de la repisa, sosteniéndola para que todos pudieran ver. En ella, Elena sonreía junto a la joven Elizabeth Ainsley, apenas de 10 años en ese momento. Pero detrás de ellas, reflejado en un espejo alto y adornado, se encontraba una tercera figura, alta, sombreada, sin rasgos distintivos. El mismo espejo, susurró Isobel, ahora está agrietado en el centro, no por el impacto, sino por la presión desde adentro. Lady Miriam jadeó audiblemente. El espejo sobre la chimenea, el que aparece en la foto, se movía suavemente, casi imperceptiblemente, pero gimió. La campana en la capilla sonó una vez, hueca, inclinada, sin respuesta. Nadie había tirado de su cuerda. Nadie había entrado en la capilla desde el último funeral de los Ainsley. Isobel no se estremeció. Todos intentaron olvidar a Elena Ashcroft. Cerraron su historia detrás de la piedra y el silencio. Pero las historias no se pudren como cadáveres. Esperan. Y si se quedan demasiado tiempo, regresan hambrientas. Su voz no estaba enojada, ni vengativa, pero resonaba con algo inquebrantable, algo antiguo. En ese momento, el fuego se sumergió, y luego se encendió. En el espejo solo por un instante, los ojos de Elena parecieron vigilantes, tristes, pero pacientes. Ella no estaba allí por venganza, no estaba allí por perdón, estaba allí por reconocimiento, por la verdad. Y en algún lugar profundo dentro de la torre, detrás de la puerta roja, una segunda llave giró. El viento se acurrucaba a través de los setos retorcidos de Elmridge Hollow como una serpiente fría y pesada, cargada con el aroma de tierra húmeda, secretos olvidados y un leve rastro de hierro oxidado, como la sangre que se ha dejado secar demasiado tiempo. Dijeron que Marshbourne House había dormido en silencio desde la tragedia hace 15 años, sus ventanas cerradas, sus chimeneas ahogadas con hiedra, pero Margaret Linton sabía mejor, porque la casa había parpadeado. No literalmente, por supuesto, pero ella lo había visto, una contracción de cortina el martes pasado, justo después del crepúsculo, un parpadeo de movimiento donde nadie debería estar. Y esta noche, las luces estaban encendidas. No todas, solo una. En el piso superior, del lado izquierdo, brillaba un cálido y tembloroso amarillo, no de electricidad, sino de luz de vela, como si alguien dentro temiera ser visto demasiado claramente, o, tal vez esperaba ser visto por alguien específico. El inspector Hargrave estaba parado al borde de la puerta oxidada, cuyo marco de hierro se inclinaba en la tierra como un marcador de tumba. Su abrigo ondeaba suavemente mientras miraba la casa con una expresión inescrutable. No es solo allanamiento, dijo, su voz deliberadamente tranquila, sino que se estiró delgada. Quien esté allí, ha estado cavando. La garganta de Margaret se apretó. Recordó la sala de evidencia en la estación. El gabinete marcaba Marshbourne cerrado sin acceso público, y como solo 3 personas tenían llaves, 2 de ellos estaban muertos. Se trata de la niña, susurró. Anya, dijeron que ella cayó, pero la barandilla se fue. Hargrave no respondió. Su silencio no fue duda, fue contención. La casa crujió mientras entraban. Las tablas del piso se doblaron como costillas bajo los pies, y el aire se sintió extrañamente grueso, comprimido, como si el tiempo nunca hubiera salido más allá de la noche en que Anya murió. El polvo se aferró a cada superficie, pero nada se rompió, nada destrozado, todo fue conservado, como un mausoleo hecho de recuerdos. La cocina todavía contenía el olor a esmalte de lavanda, pero debajo de ella yacía algo más oscuro, azúcar quemada, tela quemada y algo débilmente metálico. Llegaron al pasillo donde Anya,
Una vez se había reído y huyó descalzo después de robar mermelada de la despensa. Y allí a lo largo del papel tapiz desteñido, entre la guardería y el estudio, se habían rastreado 4 palabras en el polvo, deliberadas y escalofriantes. Nunca me fui, Anya. Margaret retrocedió. Esto no estaba aquí antes, dijo. Hargrave miró el mensaje durante mucho tiempo antes de girar hacia las escaleras del ático, que ahora estaba abierto a pesar de haber sido candado esta misma mañana. Siempre dijeron que gritaba antes de caer, dijo Margaret, pero nadie preguntó a quién gritó. La mandíbula de Hargrave se apretó, y nadie vio a su madre hasta horas después, murmuró. El aire del ático se mordió como escarcha, antinatural para junio. En su centro estaba un viejo cochecito, velado en telarañas. En el interior, una muñeca de porcelana chamuscada, sus ojos ahuecados, un mechón de cabello rubio real cosido en su cuero cabelludo, y a su lado un relicario plateado, cautivado al tacto. Fue enterrado con ella, dijo Hargrave. La voz delgada. Esto no puede ser real. La vela al lado del cochecito parpadeó violentamente. Una vez, 2 veces, luego murió sin viento. Margaret se volvió, respirando frío contra su piel. Alguien está despertando lo que trataste de mantener enterrado. Pero esta casa no se olvida. Hargrave no dijo nada. Su mano se apretó alrededor del relicario, y sus hombros se pusieron rígidos, como si un peso de décadas se hubiera vuelto a colocar. Firmó el informe final, dijo Margaret. Sabías que no se cayó. Sabías que corría, de algo o de alguien. La puerta del ático gimió mientras crujía detrás de ellos. Desde las sombras comenzó a tocar una caja de música, una canción de cuna fracturada, una melodía que se saltó, agrietó, se repitió como un niño tartamudeando en una pesadilla. Le dijiste a la ciudad que perdió el equilibrio, susurró Margaret. Su mirada nunca lo dejó. Pero fuiste tú quien perdió el control. Ella vio algo, la viste. La boca de Hargrave se movió, pero no llegó el sonido. Pensé que enterrarlo era mejor que dejarlo que se pudriera a la vista. Margaret sacudió la cabeza, los ojos oscuros. No, si nunca fue tuyo enterrarlo. Miró hacia atrás en la pared, donde la escritura de polvo ahora había cambiado. Y en ese momento Hargrave supo. Te alejaste. Y ahora ella está caminando de regreso. En algún lugar debajo de ellos, una puerta cerrada. Rushing debajo de los fresnos, donde la luz y la sombra bailaron en el suelo como recuerdos olvidados. El aire llevaba consigo el aroma de algo viejo, algo sin decir. En el corazón de la aldea, demasiado tranquilo para la inocencia, y demasiado ordenado para la verdad. Eleanor Blackthorne se sentó con una taza de té refrescante, sus ojos rastreando el horizonte, pero enfocados hacia adentro, tamizando a través de susurros que nunca hicieron palabras. Ella no había regresado por la nostalgia, sino porque el silencio se había inquietado. Una carta fuera de lugar, una cerradura rota sin fuerza, una melodía tocada en un piano desafinado. Estos no eran accidentes, eran invitaciones, y ella con su mirada tranquila y su serena persistencia, les respondió. El pasado no gritó, se demoró, enrollado en las esquinas del papel tapiz usado, esperando ser notado por alguien que entendió que la culpa no muere, espera ser reconocida. La casa en el borde del bosque, donde la hiedra estranguló la chimenea y las ventanas parpadeaban con un vaso cansado, había sido una vez un lugar de risa, hasta esa noche de invierno, cuando la nieve cayó demasiado rápido y el grito de una niña desapareció debajo de él. Dijeron que ella corrió, dijeron que ella se rompió, pero nadie preguntó por qué sus zapatos estaban cuidadosamente colocados al pie de las escaleras, o por qué el retrato familiar le faltaba su vaso. Eleanor lo hizo, y lo que ella encontró no era un monstruo escondido en la oscuridad. Estaba disfrazado de supervivencia, la mano temblorosa de un padre y una hermana que escribió poemas con líneas rayadas como heridas. Cuando surgió la verdad, no rugió, lloró, un hilo de cabello plateado en la chimenea, un rincón quemado de un libro de oraciones, y un frasco de mermelada etiquetado como diciembre pero llenado en julio. Estas fueron sus pistas, cosas pequeñas, cosas olvidadas, pero la verdad es como el agua, encontrará su camino a través de la grieta más pequeña, y así la justicia no llegó como una tormenta, sino como un aliento, devolviendo la paz sin aplausos. Lo que quedaba no era triunfo, sino comprensión, que las palabras que tragamos dan forma a nuestras vidas más que las que hablamos, y esas verdades enterradas no se pudren, fermentan. Eleanor caminó por la ruta del jardín por última vez, sus pasos sin prisas, su mente todavía giraba, y mientras los árboles laboriosos susurraban sobre ella, se preguntó, si la cinta nunca hubiera sido encontrada, si el diario hubiera permanecido sin abrir, el pasado se habría quedado en silencio,
O como siempre habría regresado a través de otra baratija olvidada, otro nombre susurrado, otra historia esperando ser vista. Dime, querido oyente, ¿qué crees? ¿La verdad siempre encuentra su voz, o algunos ecos se desvanecen antes de que se escuchen? Comparta sus pensamientos a continuación. Sus palabras pueden ser la página final del rompecabezas de otra persona. Si este cuento agitó algo tranquilo y curioso dentro de usted, suscríbase para obtener más historias tejidas con quietud y suspenso, y compártalo con un amigo que encuentre emoción en lo que está oculto justo debajo de la superficie. Hasta la próxima. Mantenga la lámpara baja, las orejas afiladas y su té un poco amargo, porque en cada silencio siempre hay una historia esperando para levantarse.